Es más, en Isaías 53 y el versículo 10, se nos dice que todo iba a prosperar en la mano de Jesús. Es una profecía mesiánica. Dice allí en Isaías 53 y el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y ahora escuchen, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así como todo en las manos de José prosperaba siendo el siervo, el Señor Jesucristo se hizo siervo y todo en la mano de él también iba a ser prosperado, según Isaías 53 y el versículo 10. Es interesante notar que en la historia de José, sus hermanos pensaron que por el acto de venderlo se habían deshecho de él, que no se iba a cumplir su profecía de que ellos iban a venir a inclinarse delante de él. Pero por el mismo hecho de venderlo a Egipto, José llegó a ser el salvador de ellos. De la misma manera, el Señor Jesucristo fue entregado para ser muerto por sus propios hermanos espirituales, por la nación judía. Y ellos pensaban que por ese hecho se habían deshecho de él de una vez por todas. Pero por el hecho de haberlo entregado a la muerte, el Señor Jesucristo en efecto llegó a ser el Salvador de ellos. Otro paralelo interesante es que José, por lo que sufrió, aprendió a confiar en el plan de Dios para él. Pasó por muchos padecimientos, muchos sufrimientos, muchas agonías. Pero día en día, José cooperaba con Dios. Decía, no puedo entender todo lo que me está pasando, pero yo sé que Dios tiene un plan. Y a pesar de mis padecimientos, de mis dificultades, de los obstáculos, de las tentaciones, yo sé que Dios tiene un plan para mí. Y cada día José andaba conforme al plan que tenía Dios para él. Lo mismo sucedió con Jesús. Cada día de Jesús, él seguía el plan que el Padre había hecho para él. Sufrió, padeció, fue tentado, pasó por tribulaciones. Pero Jesús sabía que todo esto era con un propósito especial para que él pudiese llegar a ser el Salvador de la raza humana. Es más, en el libro El deseado de todas las gentes, un clásico sobre la vida de Jesús, en la página 179 encontramos estas palabras. Hablando de nuestro Señor, tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día a día el Padre se los revelaba. Y luego, dice la autora, de tal manera debemos nosotros depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. José no podía entender todo lo que estaba padeciendo, pero cooperó con el plan de Dios. Jesús sufrió mucho. En la cruz inclusive clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor Jesucristo caminaba en los pasos que había trazado su Padre de día en día, porque sabía que el Padre tenía un plan. Es más, José, por lo que padeció, llegó a prepararse para cuando llegase a ser Señor. Es decir, sus sufrimientos, su agonía, las dificultades en su vida, fueron una bendición, porque lo prepararon a él para poder entonces gobernar y ser Señor. ¿Saben que lo mismo sucedió con Jesús? Lo que padeció Jesús fue una bendición para él, porque de esta manera Jesús, por sus padecimientos, aprendió lecciones que le iban a ser útiles cuando iba a ser Señor.
Es interesante notar que José aprendió a ser administrador en la casa de Potifar cuando era siervo. También aprendió a ser administrador cuando el carcelero lo puso como jefe en la cárcel. Es decir, siendo siervo, él aprendió lo que era necesario para luego llegar a ser Señor. Lo mismo sucedió con Jesús. Note lo que dice en Hebreos el capítulo 5 y el versículo 8 y 9. Por lo que Jesús padeció, él llegó a estar capacitado para llegar a ser Señor. Dice allí en Hebreos 5, 8 y 9, aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense que el Señor Jesucristo dice aquí que aprendió obediencia por lo que padeció. De la misma manera, José aprendió obediencia por lo que padeció. José de esta manera llegó a ser salvador de sus hermanos. Jesús, por lo que padeció, llegó a ser salvador también de sus hermanos. Es interesante notar que contra José se levantó falso testimonio. La esposa de Potifar, nos dice la Biblia, acusó falsamente a José y José sufrió como resultado. Jesús también fue entregado por el falso testimonio de aquellos que le estaban acusando. A pesar de que era inocente, ellos lo acusaban de lo que no era culpable. De la misma manera, José fue culpado de algo que él no era culpable. En ambos casos, los dos padecieron grandemente por ese falso testimonio que se levantó en contra de ellos. Es interesante notar que José ganó la victoria sobre la tentación. Y esto lo hizo posible para él cumplir su misión con éxito. Dice en Génesis el capítulo 39 y el versículo 9 y 10 lo siguiente en cuanto a José. José le está hablando aquí a la esposa de Potifar. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Fíjense que José en la situación más difícil resistió la tentación y por lo tanto pudo cumplir su misión. La Biblia nos dice que Jesús también fue tentado intensamente. Dice en el libro de Hebreos que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es interesante notar en la historia de José que después de hacerse siervo, llegó a ser Señor. De la misma manera, José, después de ser siervo y aprender las lecciones necesarias para ser Señor, José llegó a ser Señor. Y todos sus hermanos vinieron a inclinarse delante de él como Señor. Note lo que dice en Génesis 45 y el versículo 15. Génesis el capítulo 45 y el versículo 15. Dice, y besó a todos sus hermanos, y sobre ellos lloró. Y después sus hermanos hicieron ¿qué cosa? Sus hermanos hablaron con él. Al final de la historia, ustedes conocen la historia de José, llegan todos los hermanos de José y se inclinan delante de él. Esta fue la fructificación de los dos sueños que había tenido José, de que ellos iban a venir a inclinarse delante de él como Señor. Pero fíjense que no podía ser Señor hasta que hubiese llegado a ser siervo. De la misma manera, el Señor Jesucristo no podía ser Señor
y toda rodilla no se podía doblar, y toda lengua confesar el nombre de Jesús, hasta que Jesús tomase en este mundo la posición de un siervo y aprendiese la obediencia y fuese así capacitado para su misión. Fíjense, este versículo que acabamos de leer dice que José besó a sus hermanos. No solamente besó a sus hermanos que lo habían tratado mal, sino que José libremente los perdonó por lo que habían hecho. Me hace pensar del Señor Jesús. Después que sus hermanos lo trataron mal, lo colocaron en una cruz. Nos dice en San Lucas 23 y el versículo 34, estas son palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben qué, porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo el espíritu de perdón para con sus hermanos, como José también tuvo el espíritu de perdón para con los hermanos de él. Vamos a buscar en el libro de Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5 en adelante, sobre la experiencia de Jesús. Filipenses, el capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 5. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué llegó a ser el Señor Jesucristo? Llegó a ser un ¿qué? Siervo. Y luego sigue diciendo en el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense que Jesús se hizo siervo, pero ¿cuál fue el resultado de hacerse siervo? Dice en el versículo 9: por lo cual Dios también le ensalzó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es decir, Jesús pasó por la misma experiencia que José. Siendo un hijo de su padre, se hizo o llegó a ser siervo, y por lo que sufrió, llegó a ser Señor. De la misma manera, Jesús dejó la casa de su Padre amado. Vino y se hizo siervo. Por sus experiencias se preparó para finalmente sentarse en el trono y ser Señor. Y como las rodillas de los hermanos de José se inclinaron delante de él, de la misma manera, toda rodilla se doblará ante Jesús, y toda lengua confesará la gloria del Señor Jesús. Ahora escuchen lo que voy a decir. En la historia de José, el plan de Dios era hacer posible que viniera la simiente prometida al mundo. ¿Saben ustedes que el plan de Satanás era impedir que viniera la simiente al mundo por las experiencias que pasaron con José? Dios sabía de antemano que Satanás iba a causar 7 años de sequía. Y por lo tanto, Dios, sabiendo que más adelante en la historia, porque Dios conoce el fin desde el principio, iba a venir un momento en que Satanás iba a causar 7 años de sequía. Dios lo iba a permitir, que la intención de Satanás era matar a Jacob y a todos sus hijos, porque Satanás sabía que de ellos iba a venir ¿quién? Iba a venir la simiente prometida. Y por lo tanto Satanás dice: si yo puedo causar 7 años de sequía, se va a morir la familia de Jacob, el linaje va a desaparecer y no va a poder venir el Mesías. Pero por lo que pasó con José, Dios
cumplió su promesa de preservar el linaje de donde iba a venir la simiente. Es más, todos los sufrimientos de José, él no los